Padre Pío, uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica, tuvo una vida marcada por intensas experiencias místicas. Nacido Francesco Forgioni en Pietrelcina, Italia, en 1887, ingresó a la Orden de los Capuchinos y fue ordenado sacerdote en 1910. Desde joven, Padre Pío demostró una profunda espiritualidad y una sensibilidad extraordinaria para lo sobrenatural. A lo largo de su vida, fue agraciado con innumerables visiones y revelaciones que fueron fundamentales para su camino espiritual. Entre ellas, destacan sus visiones de Cristo y de la Virgen María, que no solo moldearon su espiritualidad, sino que también inspiraron a millones de fieles alrededor del mundo. Padre Pío relataba frecuentemente visiones de Cristo que tuvieron un profundo impacto en su vida espiritual. Una de las más conocidas ocurrió el 20 de septiembre de 1918, mientras rezaba en el coro de la iglesia de San Giovanni de Tandou. Describió haber visto una figura celestial que identificó como Cristo. En este encuentro místico, Jesús se le apareció y le concedió los estigmas, las heridas de Cristo, en sus propias manos, pies y costado. Padre Pío describió la visión como extremadamente vívida, donde sintió un dolor intenso y una alegría espiritual al mismo tiempo. Esta experiencia fue no solo un hito en su vida espiritual, sino también una señal visible de su unión con el sufrimiento redentor de Cristo. Padre Pío interpretó los estigmas como un llamado divino para interceder por las almas necesitadas, ofreciendo su propio sufrimiento como un sacrificio en nombre de ellas. Además de esta experiencia extraordinaria, Padre Pío tenía otras visiones de Cristo, en las que recibía consuelo, orientación e instrucciones sobre cómo conducir su vida y su ministerio. Estas visiones reforzaban su fe y su determinación en seguir una vida de santidad y servicio a los demás. Además de las visiones de Cristo, Padre Pío también tuvo apariciones frecuentes de la Virgen María. Describía a la Virgen como una presencia consoladora, especialmente en momentos de gran tribulación y sufrimiento. En una de estas visiones, Padre Pío relató que la Virgen María se le apareció vestida de blanco, con un semblante sereno y radiante. Ella le traía mensajes de paz, consuelo y aliento, asegurándole que su sufrimiento no era en vano y que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Una de las visiones más impactantes de la Virgen María ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando Padre Pío estaba rezando fervorosamente por la paz. Relató que la Virgen María se le apareció y prometió su intercesión para el fin del conflicto. Esta visión trajo gran consuelo no solo a Padre Pío, sino también a aquellos que lo seguían y creían en su poder de intercesión. En otra ocasión, Padre Pío relató una visión en la que la Virgen María le pidió intensificar sus oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores y la santificación de los sacerdotes. Estos mensajes eran vistos por él como un llamado divino para una mayor dedicación y celo en su misión pastoral. Estas visiones no solo consolaban a Padre Pío, sino que también lo fortalecían en su misión de servir a los demás. Él creía que estas apariciones eran una forma en que Dios se comunicaba directamente con él, guiándolo y fortaleciéndolo en su misión de servir a los demás. Las visiones de Cristo y de la Virgen María también servían como una fuente de inspiración para sus seguidores, quienes veían en ellas un testimonio de la santidad y del favor divino que Padre Pío poseía. La profundidad y la frecuencia de estas visiones tenían un impacto significativo en la vida espiritual de Padre Pío. No solo reforzaban su fe, sino que también lo impulsaban a una vida de mayor devoción y sacrificio. Él creía que estas experiencias místicas eran una forma de Dios comunicarse directamente con él, guiándolo y fortaleciéndolo en su misión de servir a los demás. Las visiones de Cristo y de la Virgen María también servían como una fuente de inspiración para sus seguidores, quienes veían en ellas un testimonio de la santidad y del favor divino que Padre Pío poseía. En resumen, las visiones de Cristo y de la Virgen María fueron eventos transformadores en la vida de Padre Pío, moldeando su espiritualidad y su ministerio. Fueron fundamentales para su crecimiento espiritual y para su capacidad de ofrecer consuelo y orientación espiritual a los miles de fieles que lo buscaban. Estas visiones continúan siendo un aspecto central de su legado, inspirando devoción y fe entre los católicos alrededor del mundo. Además de las visiones, Padre Pío vivenció varias otras experiencias místicas que dejaron una marca profunda en su vida y en la fe de sus seguidores. Entre estas experiencias, destacan la presencia constante de ángeles y santos, las bilocaciones y la capacidad de realizar milagros. Padre Pío relataba frecuentemente sentir la presencia de ángeles y santos a su alrededor. Creía que estos seres celestiales lo acompañaban y protegían en su misión terrenal. En varias ocasiones,
Padre Pío mencionó haber recibido mensajes y orientación directa de su ángel de la guarda, a quien tenía una devoción especial. Animaba a sus seguidores a cultivar una relación cercana con sus propios ángeles de la guarda, enfatizando la importancia de la oración y la confianza en la protección divina. Una de las experiencias más extraordinarias atribuidas a Padre Pío fue la bilocación, la capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Existen numerosos relatos de personas que afirmaron haber visto a Padre Pío en diferentes lugares, incluso cuando él estaba confinado al monasterio de San Giovanni Retando. Un ejemplo famoso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aviadores aliados informaron haber visto a un fraile volando en el cielo, impidiéndoles bombardear el área donde estaba ubicado el monasterio. Más tarde identificaron a esta figura como Padre Pío. Estas experiencias de bilocación se consideran milagrosas y son testimonios de la santidad y del poder espiritual que él poseía. Además de las bilocaciones, Padre Pío era conocido por su capacidad de realizar milagros, especialmente en relación con la curación de enfermedades y heridas. Muchos fieles viajaban desde lejos para buscar su intercesión, creyendo que él tenía un don especial para curar a los enfermos. Existen numerosos relatos de personas que fueron curadas de enfermedades graves después de recibir la bendición de Padre Pío o después de tener contacto con objetos bendecidos por él. Estas curas milagrosas fueron frecuentemente documentadas por médicos y testigos, reforzando la creencia de que Padre Pío era un canal de gracia divina. Queste visioni non solo confortavano Padre Pío, ma lo rafforzavano anche nelle sue missioni di servire gli altri. Credeva che queste apparizioni fossero un modo per Dio di comunicare direttamente con lui, guidandolo e rafforzandolo nelle sue missioni di servire gli altri. Le visioni di Cristo e della Vergine Maria servivano anche come fonte di ispirazione per i suoi seguaci, che vedevano in essi una testimonianza della santità e del favore divino che Padre Pio possedeva. La profondità e la frequenza di queste visioni avevano un impatto significativo sulla vita spirituale di Padre Pio. Essi non solo rafforzavano la sua fede, ma lo spingevano anche a una vita di maggiore devozione e sacrificio. Credeva che queste esperienze mistiche fossero un modo per Dio di comunicare direttamente con lui, guidandolo e rafforzandolo nelle sue missioni di servire gli altri. Le visioni di Cristo e della Vergine Maria servivano anche come fonte di ispirazione per i suoi seguaci, che vedevano in essi una testimonianza della santità e del favore divino che Padre Pio possedeva. In sintesi, le visioni di Cristo e della Vergine Maria furono eventi trasformatori nelle vita di Padre Pio, plasmando la sua spiritualità e il suo ministero. Furono fondamentali per la sua crescita spirituale e per la sua capacità di offrire conforto e orientamento spirituale ai migliaia di fedeli che lo cercavano. Queste visioni continuano a essere un aspetto centrale del suo lascito, ispirando devozione e fede tra i cattolici di tutto il mondo. Oltre alle visioni, Padre Pio sperimentò numerose altre esperienze mistiche che lasciarono un'impronta profonda nelle sua vita e nelle fede dei suoi seguaci. Tra queste esperienze, spiccano la costante presenza di angeli e santi, la bilocazione e la capacità di compiere miracoli. Padre Pio raccontava frequentemente di percepire la presenza di angeli e santi attorno a lui. Credeva che questi esseri celesti lo accompagnassero e lo proteggevano nelle sue missioni terrena. In diverse occasioni, Padre Pio menzionò di aver ricevuto messaggi e orientamenti diretti dal suo angelo custode, a cui aveva una devozione speciale. Incoraggiava i suoi seguaci a coltivare una relazione stretta con i propri angeli custodi, sottolineando l'importanza della preghiera e della fiducia nelle protezione divina. Una delle esperienze più straordinarie attribuite a Padre Pio era la bilocazione, la capacità di essere presente in due luoghi contemporaneamente. Esistono numerosi racconti di persone che affermano di aver visto Padre Pio in luoghi diversi, anche quando era confinato al monastero di San Giovanni Retando. Un esempio famoso avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, quando aviatori alleati riferirono di aver visto un frat volare nel cielo, impedendo loro di bombardare le aree dove si trovava il monastero. Più tardi identificarono questa figura come Padre Pio. Queste esperienze di bilocazione sono considerate miracolose e sono testimonianze della santità e del potere spirituale che egli possedeva. Oltre alla bilocazione, Padre Pio era noto per la sua capacità di compiere miracoli, specialmente in relazione alla guarigione di malattie e ferite. Molti fedeli viaggiavano da lontano per cercare la sua intercessione, credendo che egli avesse un dono speciale per curare i malati. Esistono numerosi racconti di persone guarite da malattie gravi dopo aver ricevuto la benedizione di Padre Pio o dopo aver avuto contatto con oggetti benedetti da lui.
che este guarigioni miracolose furono frequentemente documentate da medici e testimoni, rafforzando la convinzione che Padre Pio fosse un canale di gracia divina. Los seguidores de Padre Pio atestiguaron numerosos fenómenos inexplicables relacionados con él. Además de las curaciones milagrosas, muchos informaron haber experimentado una transformación espiritual profunda después de encuentros con él. Los relatos de fieles también incluyen experiencias de perfumes inexplicables de rosas o violetas, frecuentemente asociadas con la presencia de Padre Pio, incluso a distancia. Estos fenómenos olfativos eran considerados señales de su santidad y de la presencia divina en su vida. Muchas personas que visitaban a Padre Pio informaban sentir una paz profunda y una conexión espiritual intensa en su presencia. Era conocido por su don de lectura de almas, siendo capaz de percibir los pensamientos y las necesidades espirituales de las personas que acudían a él para confesión. Esta capacidad de penetrar en el corazón de las personas y ofrecerles orientación espiritual personalizada era vista como una señal de su carisma y de su proximidad con Dios. Los estigmas de Padre Pio eran una de sus experiencias más conocidas y estudiadas. Recibió las heridas de Cristo el 20 de septiembre de 1918, mientras estaba rezando. Las heridas correspondían a las llagas de Cristo crucificado, en las manos, en los pies y en el costado. Estas marcas eran una fuente constante de dolor y sufrimiento para Padre Pio, pero él las consideraba una participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Durante 50 años, cargó los estigmas, que sangraban y exhalaban un perfume inexplicable. Los estigmas de Padre Pio fueron objeto de intenso escrutinio tanto por parte de la Iglesia como de la comunidad médica. Varios médicos examinaron las heridas a lo largo de los años, pero no lograron encontrar una explicación natural para ellas. La Iglesia también llevó a cabo investigaciones rigurosas para asegurar la autenticidad de las llagas. A pesar de las dudas y controversias, los estigmas de Padre Pio fueron eventualmente reconocidos como una señal de su santidad y de su llamado divino. Para Padre Pio, los estigmas eran un medio para unirse más íntimamente al sufrimiento de Cristo y ofrecer su propio sufrimiento como sacrificio por los pecados de la humanidad. Veía las heridas como una gracia, a pesar del dolor constante que causaban. Esta visión espiritual del sufrimiento fue una de las características más destacadas de su vida y ministerio, inspirando a muchos a aceptar sus propios sufrimientos con fe y resignación. En resumen, las experiencias místicas de Padre Pio, incluyendo la presencia de ángeles y santos, bilocaciones, milagros y los estigmas, fueron manifestaciones poderosas de su profunda espiritualidad y santidad. Estas experiencias no solo reforzaron su fe y determinación para servir a Dios y a los demás, sino que también inspiraron y fortalecieron la fe de millones de personas alrededor del mundo. Para Padre Pio, sus experiencias místicas no eran meramente signos de santidad, sino un llamado divino para una vida de mayor humildad, servicio y sacrificio. Veía sus visiones, los estigmas y otras experiencias sobrenaturales como dádivas de Dios, destinadas a fortalecer su fe y la de los demás. Padre Pio creía que estas experiencias místicas eran manifestaciones de la gracia divina, una forma de Dios de comunicarse con él y orientarlo en su misión pastoral. Padre Pio vivía con el dolor constante de los estigmas, pero nunca se quejaba. Al contrario, aceptaba el sufrimiento con serenidad y gratitud, considerándolo una forma de participar en el sufrimiento redentor de Cristo. En sus cartas espirituales, a menudo mencionaba la importancia de aceptar y ofrecer el sufrimiento como un medio de purificación e intercesión por los pecadores. Esta visión reflejaba su profunda humildad y su total entrega a la voluntad de Dios. También enfatizaba que sus experiencias místicas no eran para su gloria personal, sino para el bien de la Iglesia y para la salvación de las almas. Padre Pio utilizaba sus experiencias para enseñar sobre la importancia de la oración, la penitencia y la confianza en la misericordia divina. Animaba a sus seguidores a vivir una vida de virtud, a frecuentar los sacramentos y a buscar una relación personal e íntima con Dios. Para los fieles, las experiencias místicas de Padre Pio eran vistas como señales claras de la intervención divina. Las visiones de Cristo y de la Virgen María, los estigmas y los milagros atribuidos a él reforzaban la creencia de que era un instrumento especial de Dios en la tierra. Muchos viajaban grandes distancias para verlo, buscando su orientación y bendición, creyendo que poseía un don especial para interceder ante Dios. Los relatos de curaciones milagrosas y de transformación espiritual después de encuentros con Padre Pio eran numerosos. Personas que estaban enfermas, en desesperación o en crisis espiritual encontraban consuelo y esperanza en sus palabras y en su presencia.
La confianza de los fieles en la intercesión de Padre Pío era tan grande que muchos consideraban sus bendiciones y consejos como respuestas directas a sus oraciones. La Iglesia Católica también reconoció la santidad de Padre Pío, canonizándolo en 2002. El reconocimiento oficial de sus virtudes heroicas y de sus milagros fue un testimonio del impacto profundo que tuvo en la vida espiritual de miles de personas. La canonización de Padre Pío sirvió para legitimar y celebrar sus experiencias místicas, consolidando su legado como uno de los santos más queridos y venerados de la Iglesia. Las visiones y experiencias místicas de Padre Pío continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Su legado espiritual está marcado por una profunda devoción a la oración, la penitencia y la caridad. Los mensajes de fe, esperanza y amor que transmitía a través de sus visiones y su ministerio pastoral son un testimonio de su cercanía con lo divino y de su misión de llevar las almas a Dios. La devoción a Padre Pío trasciende fronteras geográficas y culturales. Los santuarios dedicados a él, como el de San Giovanni de Tandou, atraen a peregrinos de todo el mundo, que buscan curación, orientación espiritual y una renovación de fe. Sus cartas espirituales, escritos y relatos de vida continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida más profunda y auténtica en Cristo. Además, el ejemplo de humildad y aceptación del sufrimiento de Padre Pío es un modelo para todos los cristianos. Mostró que la verdadera santidad no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentar las pruebas con fe y confianza en Dios. Su testimonio de vida es una invitación a todos para vivir una fe profunda y sincera, confiando plenamente en la providencia divina. En resumen, las visiones y experiencias místicas de Padre Pío son un legado duradero que continúa iluminando el camino espiritual de muchos. Son un recordatorio constante del amor y la misericordia de Dios, manifestados de manera extraordinaria en la vida de este humilde fraile capuchino. Ahora que has visto nuestro video, espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte más contenido espiritual como este. Nos vemos en el próximo video.